Buenos días, compañeras, compañeros y profesor. El día de hoy quien les habla, Marisol Fonseca, expondrá sobre el caso clínico de Meredith. Tenemos a la paciente Meredith, que es una mujer de 74 años con antecedentes de diabetes mellitus 2, hipertensión arterial, dislipidemia y obesidad mórbida. Inició de manera súbita con dolor precordial en reposo asociado a disnea y diaforesis profusa, complicándose con falla respiratoria aguda secundaria a edema agudo pulmonar, requiriendo de manejo invasivo de vía aérea. En las primeras 24 horas de estancia se suscitó un evento de asistolia, que es la ausencia total de la actividad electromecánica a nivel cardíaco. Este se revirtió exitosamente con maniobras de reanimación cardiovascular durante 2 minutos. Es por esto que se realizó un ecocardiograma, cuyos resultados se profundizarán más adelante. Se presentó en sesión de HEART Team, que es un proceso para conocer el mejor tratamiento para un paciente. Un STS score mayor a 10% o un Euroscore mayor a 20% se considera un alto riesgo quirúrgico para una cirugía valvular aórtica en casos de estenosis aórtica severa. Con un STS score con mortalidad de 8,1% y un Euroscore logístico con mortalidad de 22,9%, se decide implantar un transcatéter de válvula aórtica. En este caso se coloca la válvula CoreValve número 26, que sirve como apoyo para la válvula aórtica que no debe estar funcionando bien, y se realiza una aortografía de control con regurgitación ligera resultante, como se ve en la figura 1. Se corrobora el implante a 3,1 milímetros de plano valvular con fuga para valvular leve y gradiente medio de 6 milímetros de mercurio. Se extubó 2 horas posteriores al procedimiento y se reviven aminas vasoactivas, como por ejemplo la epinefrina, que es una amina vasopresora usada en casos de paro cardiorrespiratorio o en eventos de asistolia. Se inició la ambulación a las 72 horas subsecuentes, decidiéndose su egreso a 5 días después del procedimiento, manteniéndose en clase funcional 2 NIHA a 6 meses de seguimiento. Este es un método de clasificación funcional para pacientes con insuficiencia cardíaca y se basa en las limitaciones de la actividad física por los síntomas cardíacos. La clase funcional 2 tiene una ligera limitación de la actividad física. Se sienten confortables en reposo y la actividad ordinaria ocasiona fatiga, palpitaciones, disnea y dolor anginoso. En resumen, el diagnóstico de la paciente es estenosis aórtica severa, y para entender mejor el caso se decidió abordarlo a través de objetivos en base a las palabras claves destacadas. Es importante conocer la fisiología normal del sistema cardiovascular para saber qué es lo que no está funcionando correctamente en Mérida. Sobre esto se puede decir que el corazón es el órgano que bombea sangre a todo el organismo, que cuenta con 2 aurículas que reciben sangre venosa y 2 ventrículos que inyectan sangre hacia las arterias. También hay 2 tipos de circulaciones, que son la circulación pulmonar y la sistémica. La sangre que va desde el ventrículo derecho hacia las arterias pulmonares se va a enriquecer en oxígeno en los pulmones y va a volver ya oxigenada a través de las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Esta es la circulación pulmonar. La circulación sistémica comienza en el ventrículo izquierdo cuando se inyecta sangre rica en oxígeno hacia la arteria de gran calibre, que es la aorta. Esta arteria se va a ramificar y va a llevar sangre a todos los sistemas del organismo. Ya la sangre pobre en oxígeno y rica en dióxido de carbono va a regresar al corazón a través de la vena cava superior e inferior a la aurícula derecha, para volver a repetir el ciclo. Para que la circulación de sangre sea constante y unidireccional, el corazón cuenta con válvulas que pueden ser auriculoventriculares, como la válvula tricúspide entre la aurícula y ventrículo derecho, o la válvula mitral entre la aurícula y ventrículo izquierdo. Y también están las válvulas semilunares, que están ubicadas en el origen de la arteria pulmonar y de la aorta. Estas válvulas tienen la función de abrirse y cerrarse durante la contracción ventricular, durante la contracción ventricular se abren para dar paso a la sangre y durante la relajación ventricular se cierran para que no se devuelva la sangre al corazón. Es importante también conocer cómo afectan los antecedentes de la paciente en el sistema cardiovascular. La diabetes mellitus 2 es una enfermedad crónica que se caracteriza por un alto nivel de glucosa en la sangre, que el organismo no es capaz de metabolizar. Se considera un factor de riesgo para enfermedad coronaria y se relaciona con el desarrollo de enfermedad muscular cardíaca y cardiovascular, y se encuentra muy asociada con la hipertensión arterial, pues los diabéticos son más probables a ser hipertensos en comparación a personas sanas.
La hipertensión arterial es un aumento de la presión arterial sobre los rangos normales, con una presión sistólica de 140 milímetros de mercurio y una presión diastólica de 90 milímetros de mercurio. Se considera un factor de riesgo cardiovascular ya que aumenta la poscarga, lo que dificulta la eyección de la sangre de los ventrículos y aumenta el riesgo de arritmias e insuficiencia cardíaca. La dislipidemia es un conjunto de patologías caracterizadas por alteraciones en concentraciones de lípidos sanguíneos y componentes de lipoproteínas. Puede ser hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia, o ambas. También se considera factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Las personas que padecen obesidad mórbida tienen un índice de masa corporal mayor a 30. Este se calcula dividiendo el peso de la persona por el cuadrado de su estatura. La obesidad se considera un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus y otras enfermedades malignas. El tercer objetivo es definir un edema agudo pulmonar. El edema pulmonar se define como la presencia de líquido en los espacios extravasculares, como intersticial alveolar y en el pulmón, en cantidades superiores a las fisiológicas o a 500 mililitros. Puede clasificarse según su origen y una de estas clasificaciones es la hidrostática, que puede deberse a un aumento de la presión capilar, como en casos de insuficiencia cardíaca izquierda, estenosis mitral, entre otros. La fisiopatología se explica a través de la ecuación de Starling, que explica el balance de los fluidos entre el espacio intravascular y los tejidos. La ecuación dice que Q es igual a KF por la diferencia de PC y PI menos la diferencia de PC y PI. KF es el coeficiente de filtración que expresa la permeabilidad de la pared capilar para los líquidos. PC es la presión hidrostática capilar y PI es la presión hidrostática intersticial. PC es la presión coloidosmótica capilar y PI es la presión coloidosmótica intersticial. Cuando el edema es de causa cardiogénica, hay un aumento de la presión hidrostática capilar, lo que desestabiliza el equilibrio, y este aumento de presión puede ser por elevadas presiones de llenado a nivel cardíaco. Los síntomas de este episodio son disnea, tos, dificultad para respirar, entre otros. Para el diagnóstico puede realizarse una radiografía de tórax que puede mostrar el infiltrado alveolo intersticial y se puede realizar un ecocardiograma para orientar sobre la causa del edema. El tratamiento es tratar de revertir la causa que originó el edema y tener un manejo de vía aérea si es necesario dar oxígeno suplementario también, como en el caso que se intubó a la paciente. El cuarto objetivo es analizar los resultados del ecocardiograma. Estos se encuentran en la parte izquierda de la tabla. Primero se tiene un FEBI de 52%. Esta es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y puede apoyar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Con valores bajo el 40% se considera insuficiencia cardíaca de eyección reducida, y con valores mayores a 50% puede hablarse de una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. En estos casos el FEBI se encuentra dentro de los valores normales porque para que el corazón logre proporcionar oxígeno a todo el cuerpo, se aumenta excesivamente las presiones en el llenado ventricular. La clasificación de la válvula aórtica indica la presencia de la patogenia de estenosis aórtica clasificada. La clasificación de la válvula es atribuida a la sobrecarga producida por el trabajo que provocaría una rotura en las fibras colágenas en puntos de mayor estrés y secundariamente se clasificaría. Esto genera la presencia de valvas rígidas con apertura disminuida por la distorsión anatómica. El área indexada es el área valvular y es indicativo de la severidad de una estenosis aórtica. En caso de que el área valvular no sobrepase los 0,29 centímetros cuadrados y sea menor a 1 centímetro cuadrado, se considera estenosis aórtica severa. En caso de que sea mayor a 1 centímetro cuadrado, se considera no severa. En este caso, tener un área indexada de 0,6 centímetros cuadrados se puede hablar de estenosis severa aórtica. La velocidad máxima es la medición directa de la velocidad de flujo post-estenosis y depende directamente del gasto cardíaco y función ventricular. Las velocidades mayores a 4 metros por segundo, como es en este caso, apoyan el diagnóstico de estenosis severa. El gradiente máximo es consecuencia directa de la velocidad máxima, pudiendo calcularse a multiplicar por 4 el cuadrado de la velocidad máxima. Este parámetro igual depende del gasto cardíaco y la función ventricular, y en caso de tener un valor mayor a 70 milímetros de mercurio, se considera estenosis severa, y entre 50 a 70 milímetros de mercurio, una estenosis moderada. El gradiente medio es el promedio de la sumatoria de las velocidades sobre la curva de velocidad máxima, y valores sobre 50 milímetros de mercurio indican estenosis severa, y entre 30 a 50 milímetros de mercurio, una estenosis moderada.
La raíz aórtica es la porción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. El conocimiento de su estructura y dimensiones es fundamental para comprender el mecanismo dinámico de apertura y cierre valvular. La insuficiencia mitral leve es una afección en que la válvula mitral del corazón no cierra bien, pues al agrandarse el corazón, las válvulas puede que no cierren bien. Parte de la sangre pasa de forma indebida de los ventrículos a las aurículas, y en caso de que no pueda circular la sangre del corazón al resto del organismo, se provoca cansancio o falta de aire. Por último, la PSAP es la presión sistólica arterial pulmonar. Se dice que está aumentada cuando su valor sobrepasa los 35 milímetros de mercurio, y su aumento puede significar una hipertensión pulmonar o insuficiencia cardíaca. El último objetivo es definir estenosis aórtica y compararla con el caso clínico. La estenosis aórtica ocupa el tercer lugar en frecuencia en el mundo occidental entre las enfermedades cardiovasculares, luego de la hipertensión arterial y la enfermedad coronaria, y su causa más frecuente es un proceso inflamatorio de naturaleza similar a la aterosclerosis. La fisiopatología se explica con la disminución del orificio aórtico, con un estrechamiento de la válvula aórtica, en este caso por una calcificación de la válvula. Esto hace que se genere una sobrecarga en la dirección del ventrículo izquierdo, compensándose con una presión sistólica mayor. Este aumento de presión produce una hipertrofia en el músculo cardíaco. El estrés que se genera al inicio por el aumento de presión se compensa con un mayor espesor de la pared. Luego la pared del ventrículo izquierdo se vuelve rígida y entonces la aurícula derecha tiene una mayor sobrecarga y termina con hipertrofia igualmente. La hipertrofia ventricular es un mecanismo compensatorio que se acompaña con un mayor consumo de oxígeno. La aparición de síntomas como dolor en el pecho, falta de aire, fatiga y latidos del corazón acelerados significa que se han superado los mecanismos de compensación. La severidad de la estenosis aórtica puede evaluarse al comparar el área valvular de un paciente con el área valvular anual para cada persona, que es de 3,4 centímetros cuadrados. Siendo menor a un centímetro cuadrado, se hablaría de una estenosis aórtica severa. También puede aclararse la severidad con los valores de la velocidad máxima, gradiente máximo y gradiente medio, que se explicaron en el objetivo anterior, donde se recalca que la paciente tiene una velocidad de 4,3 metros por segundo, un gradiente máximo de 60 milímetros de mercurio y un gradiente medio de 41 milímetros de mercurio. Tal vez los gradientes máximo y medio indican una estenosis moderada, pero teniendo otros indicadores de estenosis severa y sabiendo que la paciente tuvo un evento de asistolia, se confirma la estenosis aórtica severa. Esta se soluciona, como se menciona en el caso, con la implantación de una válvula corevalve en la válvula que no está funcionando correctamente. En este caso es la válvula aórtica. Este implante lo que hace es expandir el orificio aórtico para que así no se dificulte tanto el paso de la sangre. Para concluir, sería pertinente un resumen de todo el caso recalcando el diagnóstico de Meredith. Ella es una mujer de 74 años con estenosis aórtica severa, que es una disminución del orificio aórtico por un endurecimiento o rigidez de la válvula aórtica, que posiblemente se desarrolló por los factores de riesgo cardiovascular con los que ya contaba, que son diabetes mellitus 2, hipertensión arterial, dislipidemia y obesidad. Esta estenosis provoca un aumento de la presión, lo que provocó un edema agudo pulmonar, que es un aumento de líquido en espacios extravasculares del pulmón, provocando los molestos síntomas como disnea y dolor precordial. En un momento tiene un evento de asistolia, y para saber lo que generó esto, se le realiza un ecocardiograma donde se confirma el diagnóstico de estenosis aórtica severa. En la sesión de Heart Team se concluye que tiene un alto riesgo quirúrgico, por lo que se descarta la cirugía y se decide colocar un implante, una válvula corevalve en la válvula aórtica para así mejorar el paso de sangre y no forzar tanto el corazón. El rol de tecnólogo médico de laboratorio no es muy pronunciado en este tipo de casos. Sin embargo, el tecnólogo médico de imagenología es el encargado de realizar la aortografía para corroborar que el implante está bien ubicado en la válvula. También es el responsable de realizar la radiografía, que permite evaluar la hipertrofia ventricular izquierda, la dilatación postestenótica de la aorta y la calcificación valvular. Igual realiza la tomografía computada, que también aporta datos en el diagnóstico de estenosis aórtica, pero no es un examen de primera debido a las limitaciones que impone la motilidad cardíaca. Estas son las referencias bibliográficas y gracias por su atención.